Muy buenos días, estudiantes. Me alegra volverlos a saludar. Durante esta semana vamos a estar trabajando unos talleres sobre preparación pruebas ITFES, ya por petición de los coordinadores y el señor rector, para ya darles a ustedes los últimos retoques o los últimos TIC para que se presenten en sus pruebas y pues que les vaya muy bien. Bueno, en primer lugar, chicos, recomendarles o hacerles la siguiente recomendación. La primera, en el momento que ustedes estén trabajando o diligenciando su prueba, por favor, no vayan a dejar ni una sola pregunta sin contestar. En las pruebas de estado, todas las respuestas son válidas, solo que unas son más válidas que las otras y una en especial. Entonces, por cada respuesta que ustedes señalen o dejen de contestar, es un puntaje que ustedes van a perder. Entonces, primera recomendación, contestar absolutamente todas las preguntas. Que se me acabó el tiempo y no alcanza a leer, así sea a Pinocho, rellenen por favor los óvalos, porque todas las preguntas tienen un valor, unas más que otras, pero tienen su valor. La segunda recomendación, y creo que una de las más importantes, chicos, es ojalá durante todo este tiempo hayan podido practicar la lectura, porque una de las claves para un buen ITFES es la capacidad de interpretar, de saber leer, es decir, que en el momento que yo haga lectura de mi pregunta, sepa realmente qué es lo que me están preguntando, sepa deducir eso, de lo contrario van a perder muchísimo tiempo y difícilmente les va a poder ir bien. ¿Listo? Bien. Otro tic que muchas personas suelen hacer, cada uno dependiendo de su capacidad de interpretación, suelen leer primero la pregunta, luego respuesta o al contrario. Primero la respuesta, luego la pregunta y finalmente todo el entorno. Recuerde que generalmente una pregunta se plantean con datos aquí, datos allá y luego ¡pum!, hacen la pregunta como tal. Entonces ahí me refieren que leen primero la pregunta, porque ya no, ay, pues obvio, uno lee primero la pregunta, pero no, o sea, me refiero es cuando hay como un párrafo y al final está la pregunta y luego vienen las opciones de respuestas, a eso me refiero. Bien, chicos, entonces la mayor de las calmas, relajados, tratar de dormir la noche anterior muy bien, al menos ya 2 días antes, máximo 3 días antes de la prueba, ya hasta ahí llegó estudio, hasta ahí llegó preparación, porque pues si ya no pudieron durante todos estos 5 años atrás, casi 6, mucho menos en 2, 3 días. Entonces, sí, unos 2, 3 días antes de la prueba, ya hasta ahí, ya estudio, ya no más lectura, ya para que se relajen, para que calme, para que el cerebro se oxigene un poco y ese día puedan estar como más predispuestos para la prueba. Agua, por favor, muchísima agua llevar. Dulce o chocolate para que eso ayude a relajar, a calmar los nervios, la sensación del estrés de estar ahí, porque es bastante tedioso las rutinas de estar ahí sentado. ¿Listo? Y pues por favor evitar cosas que a veces, no sé, rituales bobos que tienen los chicos que la noche anterior entonces nos vamos a emborrachar, no sé qué, llegamos borrachos, aquella pues, puede que en el momento a ustedes les parezca algo chistoso, ridículo, una experiencia más para contar. Pero chicos, cuando llegan los resultados y se dan cuenta que no son los mejores y todas las oportunidades que se pierden por no ingresar a la universidad, ahí es donde a ustedes les va a pesar. Si ustedes no han aprovechado en este momento que están en el colegio para sacarse un buen ITFES, difícilmente lo van a hacer después, porque es aquí donde se saca el tiempo para prepararlos. Ya después de que ustedes salgan de la institución, ya les toca de manera individual pagar, porque pues ninguna parte es gratis. Y si no podemos, aprovechamos ahora que tenemos los conocimientos frescos, mucho menos después. Chicos, por la situación, por nuestra procedencia económica, como ustedes lo quieran llamar, lo ideal de cualquiera de nosotros es ingresar a una universidad pública. Y ustedes saben que la universidad pública se ingresa es con puntaje. Y aprovechen ahora que pues está el gobierno dando las matrículas cero, o sea, gratis. Es una gran oportunidad que ustedes tienen. Entonces espero por favor aprovechen esta oportunidad y se dediquen a sacarse un buen puntaje. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar el siguiente taller.
Un segundo por acá. Listo. Entonces, el siguiente taller, donde vamos a empezar a trabajar los conceptos básicos que se manejan en química para recordar. ¿Listo? Luego de esta parte teórica vamos a hacer un análisis de una gráfica y luego el tutor que esté con ustedes les va a facilitar una guía donde ustedes van a practicar su lectura y la capacidad de interpretación. ¿Listo? Bien, entonces, como iniciando, vamos a recordar qué es la química. Recordemos que la química es una de las ciencias, la rama de las ciencias naturales. Recordemos que las ciencias naturales se organizan o se forman o se componen de tres ramas fundamentales o ciencias que son la biología, la química y la física. En nuestro caso particular, la química es la ciencia que se ocupa de la composición, de estudiar, perdón, la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Es decir, el modo en cómo ésta cambia, porque recuerde que la materia no se crea ni se destruye, sino que ella se transforma. Bien, entonces, en la sesión de hoy vamos a trabajar los siguientes temas. ¿Cuáles temas estamos para trabajar hoy? Vamos a trabajar la materia y la energía como tema general y dentro de ellas la materia y sus propiedades, la densidad, cambios de estado de la materia, diagrama de fases, cambios físicos y químicos, clasificación de la materia y métodos de separación de mezclas. Bien, seguimos acá. Entonces, para comprender de manera adecuada esta temática, vamos a recordar ciertos conceptos que ustedes deben manejar. Entonces, el primero o uno de ellos es ¿qué es materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esa es la materia, es la cantidad. Es todo lo que tiene masa, es decir, que hace bulto, que hace montón, que se ubica en un lugar y hace que ocupe un espacio. La mezcla es una materia constituida por diferentes moléculas, ¿ya? Las mezclas pueden ser de una sola fase o pueden ser de varias fases, es decir, que al mirarlas sabemos, no, se visualiza una sola fase, pero sabemos que hay varios componentes ahí, o al visualizar se pueden distinguir sus componentes. La sustancia se caracteriza porque tiene propiedades específicas que la caracterizan o la diferencian de otras sustancias. Y una sustancia se complementa o está compuesta por elementos o compuestos. ¿Qué es un elemento? Es una sustancia pura, tiene sus propias características y se forman por átomos de la misma especie, como por ejemplo átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, eso es un elemento. Ya, un compuesto también es una sustancia pura que se forma por la unión de dos o más compuestos. Pueden tener o no, generalmente tienen proporciones definidas. Por ejemplo, el agua es un compuesto. El agua en cualquiera de sus estados y en cualquier parte del mundo, su fórmula molecular siempre va a ser H2O, es decir, que va a estar compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, es decir, qué tanto bulto hace. Y el peso es la fuerza que yo le aplico a esa masa para moverla de un lugar a otro. Pilas con esto. No podemos confundir peso con masa en química. Recuerde que la masa es la cantidad de materia, el bulto. Y el peso es la fuerza que yo le aplico a esa materia para correrla de un lado a otro. ¿Listo? Generalmente, entre la Tierra y el espacio, los cuerpos tienen la misma masa, es decir, la cantidad de materia, pero diferente peso, porque el peso de un cuerpo lo da en la fuerza gravitacional o la atracción que se ejerce hacia el centro, en los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, en la Tierra, los cuerpos ya son más atraídos, por tanto tienen más peso, mientras que en el espacio no, a pesar de tener la misma masa. Entonces, ahí viene la diferencia. La presión atmosférica, fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Y la volatilidad es la capacidad que tiene una sustancia, ¿ya? Para volverse vapor o para evaporarse. ¿Listo? Bien.
¿Qué dato nos dice acá? Dice que a una temperatura dada la sustancia con mayor presión de vapor se evapora más fácilmente que las sustancias con menor presión de vapor. Bien, seguimos aquí. Bien, propiedades de la materia. La materia tiene dos tipos de propiedades, las extrínsecas e extensivas, dos generales, que depende del tamaño, la cantidad o extensión de la muestra. Entre ellas tenemos la masa, que ya sabemos que es la cantidad de materia, el volumen, que es el espacio que ocupa esa cantidad de materia, el peso, que es la fuerza que yo le aplico a esa materia para moverla de un lado al otro, y la longitud, pues la medida del espacio que ellos ocupan. ¿Listo? Dentro de las intrínsecas, extensivas o específicas, son aquellas que no se afectan con la cantidad de materia. Las generales sí se afectan con la cantidad de materia. Dependiendo de la cantidad de materia, así mismo va a ser la masa, el volumen, el peso y la longitud. Mientras que las intensivas no se afectan. No importa la cantidad de masa, siempre van a tener las mismas características porque aquí hablamos más de composición que de cantidad. Dentro de esas características intrínsecas, intensivas o específicas encontramos las físicas y las químicas. Las físicas son aquellas que yo puedo medir sin cambiar la composición o la identidad de la sustancia, como por ejemplo el punto de fusión, que es la capacidad es la capacidad que tiene una sustancia de pasar de un estado sólido a un estado líquido. De ebullición, cuando pasa de líquido a gas, la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen, es decir, qué tanto espacio ocupa cierta cantidad de materia. Las, las propiedades organolépticas son aquellas que podemos describir o percibir a través de los sentidos. La conductividad es si ellos transmiten calor o electricidad. El estado en que se encuentran, recuerde que está el sólido, líquido, gaseoso, el Einstein y el... Ahí se me escapa el otro. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y Einstein. Generalmente conocemos los tres más comunes, que son sólido, líquido y gaseoso. Y la elasticidad es qué tan manejable puede llegar a ser esta sustancia. Dentro de las químicas, tenemos que es la capacidad que tiene la materia de convertirse a una sustancia, de convertirse en otra sustancia. Entonces recordemos, las físicas no cambian ninguna de las características de la sustancia, mientras que las químicas sí la pueden cambiar dependiendo del fenómeno que pueda sufrir este cuerpo o esta sustancia. Por ejemplo, la oxidación. La oxidación es un fenómeno, ya, o es un proceso que sufre una sustancia, un cuerpo o una cantidad de materia cuando está expuesta o en contacto con el aire. Ya, la oxidación en la parte humana se corresponde al envejecimiento. Nosotros envejecemos por el contacto recurrente con el oxígeno. Y como ustedes saben, cuando un objeto se oxida, toma una coloración rojiza. La combustión es el proceso cuando algo se quema. Combustir o combustar es quemarse. Entonces, cuando aparece este proceso, es algo que se quema y resulta que, recuerde que lo que se quema difícilmente puede volver a su estado original. Y la fermentación es cuando alguna sustancia se transforma en una producción alcohólica por efecto de las bacterias. Es lo que conocemos como que se enferma, se daña, lo que en casa generalmente tratamos así. Bien, entonces, en resumen lo de acá. La materia tiene dos tipos de propiedades, las generales, extrínsecas o extensivas, que son aquellas que dependen del tamaño, la cantidad y extensión de la muestra. Ellas pueden variar y son como la masa, volumen, peso y longitud. Las intrínsecas intensivas no varían, ¿ya? Y pueden ser físicas, es decir, que las podemos medir sin necesidad de cambiar la característica de la sustancia, y las químicas, cuando ocurre ciertos procesos como oxidación, combustión y fermentación, sí pueden cambiar el estado o la característica de la sustancia. Bien, seguimos acá. Aquí nos dan un ejemplo de las propiedades extensivas e intensivas. Nos presentan dos recipientes con agua, a un lado con poca agua y al otro lado con más agua.
Y nos dicen propiedades extensivas. La del lado izquierdo a mi izquierda, que es su derecha, tiene 100 gramos y la otra 200 gramos y un volumen de 99,7 mililitros y el otro lado de 199,4 mililitros. ¿Sí ve? Esas propiedades cambian según la cantidad de materia. En las intensivas, no importa la cantidad de materia, siempre van a ser las mismas. Por ejemplo, el agua siempre se va a encontrar a 25 grados centígrados temperatura ambiente. Siempre va a tener la misma densidad, que son 0,997 gramos sobre mililitros. Y ella siempre va a hervir a esa temperatura, que es 100 grados, no importa la cantidad de agua que hay. Bien, chicos. Por cuestiones de tiempo en el momento de grabar los videos, ¿ya? Entonces vamos a dejar la primera sesión hasta aquí. La segunda sesión comenzamos con la parte teórica, hacemos un ejercicio y empezamos la parte de taller. Entonces ya nos vemos en la segunda sesión. Nos vemos ahora, chicos. Muchas gracias.